Ya, muy bien, estudiantes, tengan muy buenos días. Estudiantes de la promoción, vamos a ir desarrollando otro tema, explicándoles para su conocimiento profundo de cada uno de ustedes, donde el contenido es de física, es donde el título nos indica parámetros de la corriente alterna. Mayormente se refiere a la corriente alterna. Ya. Ahí también tenemos, por ejemplo, una pequeña fórmula que tenemos ahí la velocidad, el volumen o los voltios, y también cero sabiendo que es igual a voltios también, ¿no? Ahí tenemos un pequeño gráfico también cómo se pueden ir distribuyendo estas corrientes alternas, ¿ya? Ahora vamos a ver entonces en la siguiente página algunas introducciones. Por ejemplo, ahí tenemos donde nos indican el servicio eléctrico provisto por la compañía de electricidad es en la forma de voltaje y corriente senoidales. Ahí podemos ver, por ejemplo, en una gráfica senoidal, el voltaje o corriente alterna se muestra en el eje vertical, mientras que el eje horizontal representa al tiempo. Entonces aquí podemos ir observando, ¿no? Ahí tenemos en los voltios máximos o el voltaje máximo, ahí tenemos máximo, nos va indicando directamente, ¿no? Cuando son verticales y horizontales. En la parte horizontal mayormente se representa al tiempo y en la parte del vertical ya directamente eh, es una corriente alterna, eso tomaremos en cuenta. Ya entonces, de esa forma podemos ir identificando con este pequeño gráfico también que existe aquí. Por ejemplo, ahí está el periodo de tiempo, ¿no? Totalmente el tiempo del trabajo que realiza la parte de las electricidades. Tenemos otro, por ejemplo, polaridad. Esto normalmente se refiere cuando se aplica una fuente de voltaje senoidal. A un círculo se produce una corriente senoidal cuando el voltaje cambia de polaridad de corriente, en consecuencia cambia de sentido. Las alternaciones positivas y negativas cambiadas forman un ciclo de la función senoidal. Ahí tenemos, por ejemplo, alternación positiva. Esta parte donde genera una electricidad o una carga eléctrica. Ahí tenemos, por ejemplo, tenemos la alteración negativa. Ahí está el tiempo. Ahí tenemos también el tiempo, pero aquí tenemos la intensidad. Aquí también la parte de otra intensidad. Y automáticamente ahí están con sus cargas positivas y la parte de negativas. Ahí nos indica, por ejemplo, la frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones o ciclos que se producen por unidad de tiempo y se miden en ciclos sobre segundos o hertz. Este Hertz ya también es un gran científico. Sabemos bien, también se ha ido desarrollando algunos experimentos para poder resolver también algunos problemas planteados. Ahí tenemos, por ejemplo, relación de la fracción con el periodo. Entonces, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo de tiempo. Podemos indicar también directamente, ¿no? Esto ya son como una fórmula. Ahora, la relación de la frecuencia con la velocidad angular. Ahí tenemos la velocidad angular es igual a 2 por pi por frecuencia. Esas son ya pequeñas fórmulas para poder identificar y poder resolver los siguientes ejemplos. Otro, el valor máximo es el valor más elevado al que puede llegar la onda senoidal. La tensión máxima se representa por velocidad máxima, ¿no? Entonces tenemos ahí, por ejemplo,
y la corriente máxima, como también ya sabemos ahí, la parte de la intensidad máxima. Ahí tenemos, por ejemplo, el valor instantáneo. Esto se refiere, es el valor que puede tomar la señal alterna en cada instante. Los valores instantáneos de tensión y corriente son simbolizados con las tareas o con las letras minúsculas para darse cuenta directamente, ¿no? En las tensión y corrientes son simbolizados con las letras minúsculas B e I respectivamente. Para una señal senoidal, los valores instantáneos de tensión y corriente se expresan de la siguiente forma. Ahí tenemos la parte de la velocidad es igual al volumen máximo por seno. La velocidad angular tenemos por tiempo. Aquí también tenemos a la I minúscula, pero ya significa la intensidad máxima, ¿no? Entonces en voltios también directamente en voltios máximos por seno y la velocidad angular por tiempo, entre paréntesis, ¿no? Estas son fórmulas para poder ya resolver los siguientes ejemplos. Aquí por ejemplo el valor, dentro el valor medio es un valor independiente del tiempo y se denomina también valor medio aritmático. Este valor debe referirse a solo a una de las alternaciones, ya que al considerar ambas el valor sería cero. Entonces, para un señal senoidal, los valores promedio de tensión y corriente se expresan de la siguiente forma. Ahí tenemos, por ejemplo, los valores o también el voltio directamente en la parte del medio. El valor del medio es igual a 2 sobre pi por el valor máximo. Ahí tenemos también la intensidad medio es igual a 2 sobre el pi por intensidad máxima. Estos son ya también directamente la fórmula para el valor medio. Esto era para el valor instantáneo. Por último tenemos el valor eficaz, conocido también como valor, ahí tenemos el RMS, mayormente también nos significa el rodamiento de movimientos sobre segundos, ¿no? Y también podemos ver ahí y equivale al valor de una corriente continua que produce la misma cantidad de calor en una resistencia que un valor de corriente alterna. La mayoría de los aspectos de medida muestran el valor que ya tenemos también la parte de RMS, y para una señal senoidal estos valores se expresan de las siguientes maneras o de las siguientes formas. Ahí tenemos por ejemplo al valor es igual a la valor máxima. Ahí tenemos la raíz sobre raíz de 2. De la misma forma, la intensidad es igual a la intensidad máxima en raíz de 2. Eso es, por ejemplo, dentro del valor de eficaz. Ahí ya podemos ver los ejemplos para poder también resolver con lo que ya hemos hecho conocer algunas fórmulas que existían en la parte teoría. Aquí nos indica resolver los siguientes problemas. Nos indica una corriente alterna senoidal tiene el valor máximo de 20 amperios. Calcular su valor medio. Ya sabemos cuál es la fórmula para el valor medio. Dentro de los datos de incógnitas tenemos la intensidad máxima de 20 amperios. Queremos saber la intensidad media. Solución, cálculo de la corriente media. Tenemos la intensidad media es igual a 2 sobre pi por intensidad máxima. A esta fórmula reemplazamos los datos o directamente aquí nos van reemplazando, ¿no? Reemplazando datos.
Entonces la intensidad media es igual sobre 2 sobre pi, esto hacemos en la calculadora, por la intensidad máxima es 20 amperios. Entonces ahí directamente hacemos, ya utilizamos con la calculadora, ¿no? Indicamos 2 dividido entre pi por 20. Entonces la intensidad media es igual a 12.73 amperios. Ahora, un generador de CA de la corriente alterna, ¿no? Significa cuya bobina gira a razón de 50 segundos o hertz también, ¿no? Logra generar un FEM máximo directamente en la parte del generador máxima, ¿no? De 325 voltios. Determina la tensión media y la tensión eficaz. Entonces aquí tenemos en los datos e incógnitas, tenemos aquí la parte máxima que es igual a 32.5 voltios. Entonces ahí vamos a determinar la tensión media como también la tensión eficaz, la incógnita. Solución, cálculo de la tensión media. Entonces tenemos ahí en la parte de voltios o directamente el valor medio es igual a 2 sobre pi por valor máximo. Esto también es una pequeña fórmula para reemplazar datos. Entonces el valor medio es igual a 2 sobre pi por, entonces dentro de los voltios será 32.5 voltios. Entonces aquí solamente la misma forma es 2 dividido entre pi por 32.5. Entonces va a ser aquí el valor medio es 206.90 voltios. Ahí tenemos, ¿no? La parte de la tensión media. Para el cálculo de la tensión eficaz tenemos el valor es igual al valor máxima sobre raíz 2. Eso también ya la fórmula que estaba en la primera parte. Entonces a esta fórmula reemplazamos los datos. Entonces el valor es igual a, tenemos la parte de los voltios, tenemos 32.5 voltios sobre el raíz de 2. De la misma forma realizamos con la máquina calculadora. Aquí es división nomás, ¿no? 32.5 dividido entre raíz de 2. El resultado es 229.81 voltios. Ahí tenemos el resultado, ¿no? Otro ejemplo nos indica un generador de CA tiene una bobina de 100 vueltas de alambre a una área de 0.08 metros al cuadrado, la cual gira a razón de 50 Hz o a razón de 50 segundos. En un cuerpo magnético de la tensión, ¿no? De la tensión es 0.2 tensión. En el inciso A vamos a determinar la fuerza máxima que tenemos de la parte de la generadora. En el inciso B vamos a determinar la tensión media y en el inciso C la tensión eficaz. Entonces aquí vamos a detectar o vamos a determinar tres aspectos, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la bobina que tiene de alambres las vueltas, eso es ya directamente 100. Tenemos también en el área que es 0.08 metros al cuadrado. La frecuencia ya es 50 Hz. Y la tensión que tenemos es 0.2 tensión. Entonces vamos a calcular aquí ya directamente en el inciso A la máxima velocidad, podemos ir indicando, o también directamente que existe dentro de una frecuencia. En el inciso B también vamos a ver la tensión media. En el inciso C directamente la parte de la tensión eficaz. Estos son los valores, ¿no? Reemplazar, antes aquí tenemos entonces cálculo de en la solución cálculo de la velocidad tenemos
angular. Primeramente vamos a hacer el cálculo de la velocidad angular. Entonces, velocidad angular es igual a 2pi por frecuencia. Esta ya es nuestra fórmula. A esto reemplazamos los datos. Entonces, la velocidad angular es igual a 2 por pi por 50, que es la frecuencia directamente, es 50 Hz. De la misma forma que hace multiplicación nomás, ¿no? Tenemos 100 pi radian sobre segundo. Luego cálculo del valor máximo, que el valor máximo es igual a la NAB de la velocidad angular. A esto también reemplazamos los datos. Ahí nos indica el valor máximo es igual, entonces dentro del número de vueltas tenemos 100 por la área es directamente 8.08 metros al cuadrado, porque tenemos también la parte de la tensión que es 0.2 tensión por aquí en la velocidad angular es también 100 pi sobre radian sobre segundo. De la misma forma hacemos con la calculadora 100 por 0.08 directamente por 0.2 y por 100. Entonces el valor máximo va a ser directamente 502 por 665 y tenemos con el valor de la parte media. Luego, cálculo de la velocidad eficaz, ¿no? Aquí tenemos para poder despejar también, ¿no? Entonces, la velocidad media va a ser igual, antes 2 sobre pi por, ahí tenemos el valor máximo también, ¿no? Esto también ya es nuestra fórmula, esto también reemplazamos los datos. Para obtener, sigue la parte de la tensión media. Entonces, aquí tenemos reemplazar datos. Entonces, el valor es igual a 2 sobre pi sobre lo que hemos obtenido. El resultado ya es 502.65. Ya tenemos la parte de del resultado. Entonces, tenemos ahí también el valor medio es igual. Aquí directamente hace 2 dividido entre pi por 502.65. Entonces, 320 voltios. También tenemos, ¿no? El valor medio. Por último, para el cálculo de la tensión eficaz tenemos, por ejemplo, la fórmula que nos va indicando también, por ejemplo, la tensión es igual a la valor máximo sobre raíz 2. Eso también es nuestra fórmula. A esto reemplazamos datos. Entonces, el valor es igual a 502.65 voltios. Tenemos el resultado que vamos a ir obteniendo. Ya es dividido sobre raíz 2. Entonces aquí directamente para el resultado hacemos en la calculadora 502.65 dividido entre raíz de 2. Entonces el resultado ya es el resultado final 355.43, también que tenemos la cantidad del resultado. Eso sería, estudiantes, en este contenido. Entonces siempre vayan observando, viendo de dónde vienen, por ejemplo, la parte de los resultados finales, que sabiendo que se debe tomar mucho en cuenta las fórmulas en área de física. Solo eso, estudiantes, y muchísimas gracias.